conferencistas de esta noche. Así que después del mensaje, los dejamos y para ustedes es el tiempo. Muy bien, un gusto de saludarles y saludar a quienes están a través del Zoom, viéndonos de diferentes partes, no solo de aquí de España. Decir que seguramente algunos del Zoom dieron la respuesta. Yo di 2 salidas ayer para construir un nosotros. Uno es la vía de los acuerdos y otro es construir un proyecto de vida. Sin acuerdos y sin proyecto de vida es muy difícil que se pueda construir un nosotros. ¿Está bien? Eso de refuerzo. Casi todas las preguntas que había giran en torno a lo mismo que quedaron ayer en diferentes énfasis. Eran preguntas sobre el divorcio. Es extraño porque nosotros hablamos mucho del matrimonio, pero generalmente nos preguntan del divorcio. Nosotros solemos decir que somos firmes creyentes en el matrimonio y en la importancia del matrimonio, pero también defendemos la necesidad del divorcio cuando es necesario para proteger algunos aspectos que son más importantes que el matrimonio, como la vida, la salud mental y el equilibrio, especialmente cuando hay menores de por medio. Ahora, la Escritura señala algunas alternativas y lamentablemente, y lo digo con mucha fuerza, hemos perpetuado la interpretación medieval del divorcio, que no es bíblica. El medievo introdujo un dogma que es falso, que no aparece en la Biblia, que es el dogma de la indisolubilidad del matrimonio. Sostener que el matrimonio no se puede romper por ninguna razón. Concepto que perdura hasta el día de hoy en países latinoamericanos y en países que estuvieron influenciados por la iglesia medieval. La Biblia no sostiene eso. De hecho, la Biblia presenta el tema del divorcio de manera muy, muy abierta sobre ese. Además, que hay que usar un sentido común. ¿Cómo es posible que Dios en su infinito amor va a desear que una pareja que se equivocó o uno de ellos se equivocó y se casó con alguien que la maltrata o que lo maltrata, que le hace una vida infeliz constantemente? ¿Cómo Dios en su infinito amor va a decir, tú estás condenado a seguir con esta persona porque una vez te casaste? Hay un argumento muy a flor de labio que dicen, es que nosotros fuimos bendecidos por el Señor, nosotros llegamos hasta el altar y Dios bendijo esa unión. ¿Qué seguridad tengo yo de que Dios estaba de acuerdo en que formase esa unión? Son preguntas difíciles, pero también hay respuestas fáciles, porque vuelvo a lo que dije al comienzo. ¿Cómo Dios va a querer que suframos toda una vida porque nos equivocamos en elegir a la pareja? Solemos citar a Jesucristo diciendo que Jesucristo habló en contra del divorcio. Eso es falso. Nunca Jesús habló en contra del divorcio. Jesús habló en contra de los sinvergüenzas del tiempo de Jesucristo que se negaban a dar la carta de Dios. Carta que está establecida claramente en Deuteronomio capítulo 6, que es un elemento que creó Moisés para proteger especialmente a la parte vulnerable que era la mujer. El divorcio nunca fue ni ha sido un problema para el mundo judío hasta el día de hoy. Y basan su jurisprudencia en Deuteronomio capítulo 6, donde se establece claramente el divorcio y el nuevo matrimonio sin causal de
Jesús utiliza una expresión que en arameo no la conocemos, porque no tenemos idea qué expresión usó Jesús en arameo. Y la traducción de la palabra en griego es una palabra ambigua, donde tiene 8 posibles traducciones y se ha privilegiado por el catolicismo y la iglesia medieval una sola traducción. ¿Por qué? Porque el catolicismo, desde el siglo VI, con los escritos de Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y otros, crearon el dogma de que la vida sexual es pecaminosa y que la única razón de tener vida sexual es para tener hijos. Y se suponía que una vez que tenían hijos no podían tener vida sexual, lo cual también es un dogma. Quiero sugerirles que lean 2 libros que son muy interesantes. Uno escrito por una historiadora que se llama La historia de la esposa, que es un libro escrito por la doctora Yalom, con Y, Yalom, donde narra cómo se configuró el concepto esposa a través de los siglos. Y otro libro escrito por una teóloga católica que fue expulsada del catolicismo luego de que escribió el libro, que se llama Eunucos por el reino de los cielos, el catolicismo y la sexualidad, escrito por Uta Ranke Heinemann, escritora alemana. Eunucos por el reino de los cielos. Y allí narra cómo se ha manipulado a través de los siglos el concepto de adulterio y el concepto de sexualidad. Fíjense que esto tiene 2 problemas. En primer lugar, en tiempos de Jesucristo, la única persona que podía ser acusada de adulterio era la mujer, no el varón. Los varones podían meterse con prostitutas, podían tener más de una mujer, podían tener concubinas y no pasaba absolutamente nada. El ejemplo bíblico es Juan capítulo 8. ¿Llevan al varón o a la mujer? Solo a la mujer. Y los hipócritas dicen, Moisés nos dijo que a tales personas hay que apedrear. Eso no dice Moisés. Moisés dice cuando ambos son sorprendidos en adulterio, pero en el tiempo de Jesucristo eso había cambiado. Y los únicos que se consideraba culpables de adulterio eran a las mujeres, no los varones. Ahora, sería justo que los varones cometan adulterio, todo lo que quieran, pero si la mujer comete adulterio, se acabó el matrimonio. No tiene sentido, no es lógico. Ahora, un segundo argumento es que en Malaquías dice, supuestamente, Dios odia el divorcio. Falso, está mal traducido, tendenciosamente mal traducido. El original dice, Dios odia. Odia, ¿qué cosa? No. Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué es lo que hay en Deuteronomio 6? Un hombre podía despreciar, desechar a su mujer por cualquier razón. Y la palabra que aparece allí es la palabra de Deuteronomio 6. Dios odia a quien rechaza, Dios odia a quien maldice, Dios odia esa situación, pero está en el contexto de Dios, porque Dios se está presentando a sí mismo, en este caso como la esposa que está siendo rechazada por el pueblo. Ahora, ¿decir que Dios odia el divorcio? No, porque Dios no podría aceptar. Ahora, fíjense, un tercer argumento, y esto es muy largo. Tercer argumento. La Biblia usa una ilustración, Dios casado con Israel. Pero en el libro de Jeremías dice, Dios dice, me divorcio de ustedes porque no han sido fieles al pacto. Así que Dios es divorciado. Y en Romanos dice la Biblia, hago un nuevo pacto con ustedes. Es decir, Dios se vuelve a casar. ¿Con quién? Con el nuevo Israel. Así que Dios es divorciado
y se ha vuelto a casar con el Nuevo Israel. No tendría sentido el uso de esas expresiones si no estuviera transmitiendo un concepto que es muy importante en la Biblia. Yo quiero sugerirles que vayan a mi canal de YouTube. Ahí tengo 3 sermones, 3 temas donde explico estos versículos en detalle, tanto Deuteronomio como Malaquías y Mateo 5, que son los únicos argumentos, los únicos. Cuando decimos la única causal para adulterio, estamos repitiendo, es el adulterio, estamos repitiendo un argumento medieval sin base bíblica. Y creamos una sensación de desprotección para las mujeres maltratadas, abandonadas, dejadas. ¿Por qué? Porque no hay adulterio. Pero hay otras causales. Hay abandono, por ejemplo. Abandono. Y esa es otra posibilidad de traducción, abandono. Hay maltrato. Esa es otra posibilidad de traducción, maltrato. Porque la expresión porneia, que solamente se ha privilegiado una traducción en función de vida sexual, por la tradición católica es equivocada. Yo les invito a que vean esos 3 temas. Uno de ellos, porque era muy posiblemente controversial, lo hice revisar por 20 personas, que están todo el cúmulo de personas que lo revisaron al final, porque creo que es necesario que hagamos un replanteo, porque estamos condenando a miles de personas a la infelicidad por una mala interpretación de la Escritura. Avalando lo que dice Miguel Ángel, y para aclarar a los que aquí presentes están y los que no están escuchando a través de Zoom, quizás aquí hay conceptos que lo están escuchando por primera vez, es probable. Lo que se puede estar diciendo en poco menos de 10 minutos, que estuviste aclarando, tiene mucho estudio. No es algo que se dice gratuitamente porque a alguien se le ocurrió. Tiene mucho estudio. ¿Y saben qué? No le crean a él. Ni una palabra. El Señor nos dio capacidades. Algunos son muy rápidos, otros son más lentos, pero a todos nos dio capacidades de investigar, de estudiar, de reflexionar, para que no digan, que yo creo así porque el pastor Núñez lo dijo. No, eso no es correcto. Tenemos que nosotros llegar a nuestras propias conclusiones y con la tecnología que hay ahora, con la capacidad que tenemos ahora de encontrar información. Miguel Ángel sugería que fueran a sus temas en YouTube, que están con estos títulos, porque ahí están con mayor claridad las fuentes donde ustedes pueden investigar, los libros en los cuales se puede deducir de que el Señor es tan maravilloso y es tan justo para cada aspecto de nuestra vida que los invito a seguir estudiando. Y eso nos va a dar mucha paz. Una de las maldiciones que tenemos en las iglesias cristianas, en general, es que la gente dice estudiar la Biblia, pero no estudia la Biblia. Lo que la gente hace habitualmente es repetir frases sacadas de su contexto y hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Y esa es una maldición, porque vivimos repitiendo versículos. Pero si me preguntan qué dice antes o qué dice después, no tenemos la más mínima idea de qué es lo que está diciendo la Escritura. Y lo único que hacemos es un rejunte de frases y a eso mal llamamos estudio bíblico. El estudio de la Biblia consiste en excavar, en escudriñar, en profundizar.
no en andar de aquí para allá picoteando. El estudio de Malaquías a mí me llevó casi un año de análisis, de lectura, de buscar información, de ver las fuentes. Y algunos leyeron el versículo una sola vez en su vida y ya creen que saben. El estudio de Mateo, capítulo 5, me llevó casi 3 años para entender algunas frases de Jesucristo. El que se casa con la mujer repudiada comete adulterio. Pero ¿cómo Jesús puede decir eso? Claro, tiene razón Jesús, porque la mujer repudiada no está divorciada. Por lo tanto, al no estar divorciada, porque los sinvergüenzas del tiempo de Jesucristo no daban carta de divorcio y no la daban porque significaba devolver la dote, significaba firmar una carta, y esa carta, según Deuteronomio capítulo 6, daba el derecho a la mujer ¿para qué? Para regresar a la casa de sus padres si quería, o para volver a casarse si quería. Pero si no tenía eso, estaba considerada como repudiada, por lo tanto, no podía regresar a la casa de sus padres y no podía volver a casarse. Y Jesús reacciona contra eso y dice, Moisés os ordenó dar carta de divorcio. Y entonces, el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Y por qué comete adulterio? Porque técnicamente continúa casada. Pero una vez que recibía la carta de divorcio, estaba legalmente libre, según Deuteronomio capítulo 6, ¿para qué? Para volver a casarse. Pero como leemos con toda la tradición detrás, le hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Menos Jesucristo, que era un defensor de la justicia, y lo que está haciendo Jesucristo allí es defendiendo al débil. ¿Y quién era el débil en ese caso? La mujer, que dice en tiempos de Jesucristo, había un rabino llamado Gilel que les decía a sus discípulos, repúdienla, porque van a devolver dote. Y daba causales tan irrisorias como si se quema la comida, repúdiala, y si ves a una mujer que es más linda, repúdiala. Y las mujeres repudiadas eran condenadas a la mendicidad o a la prostitución. Y Jesús reacciona contra eso y dice, eso no es correcto. Dios ordenó dar carta de divorcio. ¿A través de quién? De Moisés. Esta es la sección de las preguntas y respuestas. Así que invitamos a los presentes y a los que están en Zoom que también sigan haciendo preguntas, porque eso le da mejor fuerza a lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque refleja las inquietudes que ustedes en este momento están teniendo. Así que los invitamos a que hagan sus preguntas y al final del programa se responderán algunas y mañana al comenzar estaremos también respondiendo. Muy bien, vamos a ir al tema de hoy día. Ahora, si creen que con lo que hemos contestado saben algo de divorcio, quiero decirles que eso no fue ni siquiera una introducción, no es ni siquiera la I de la introducción. Hay muchísima información. Yo estoy escribiendo una trilogía de libros para tratar el tema, que me está llevando mucho tiempo. Uno se llama El matrimonio es un pacto, el primer tomo. El segundo tomo es Cuando el divorcio es inevitable. Y el tercer tomo es Una nueva oportunidad, pensando en aquellas personas que se han divorciado y necesitan o quieren reiniciar una vida nueva, enseñando qué resguardos deben tomar. Vamos al tema de hoy. Respeto, la clave para un matrimonio de éxito. A mí me suele molestar cómo utilizamos la Biblia, porque usamos la Biblia generalmente fuera de su contexto
y lo hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, como hemos pincelado brevemente lo que acabamos de decir. La Biblia debe usarse siempre en su contexto, de otro modo no sirve. Muchos maridos, especialmente maridos, exigen respeto unilateralmente. Es decir, a mí me tienes que respetar porque soy tu marido. Pamplina, no, porque el que pide respeto y el que exige respeto no merece respeto. Porque el respeto no se pide ni se exige, el respeto se gana. ¿Me están escuchando? El respeto no se pide ni se exige, el respeto se gana. Cuando exijo respeto, estoy aplicando una acción injusta y falta de equilibrio. ¿Por qué? Fíjense lo que dice la Biblia. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose como mutuamente. Esto no es unilateral. Este es un puente de ida y de vuelta. ¿Quieres que te respeten? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Qué? Respetar. Perdón, esto no solamente se da dentro del matrimonio, esto en todo orden de cosas, con los amigos, en el trabajo, en los estudios, con los hijos, es ese puente de ida y vuelta en todo ámbito de nuestra vida. Cuando no hay respeto, cuando no ganamos el respeto y lo exigimos, en general lo que provocamos es falta de respeto. Fíjense este otro texto. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Muéstrenle respeto. ¿Cómo le muestras respeto a un hijo, por ejemplo? Escuchándolo. No exigiéndole, me tienes que respetar porque soy tu padre, pamplinas. No. ¿Por qué tantos adolescentes no respetan a sus padres? Porque no se han ganado el respeto de sus hijos. Porque los hijos no han entendido lo que significa el respeto, porque el padre o la madre han actuado de una forma unilateral y han impedido que los hijos puedan respetarlos adecuadamente. Yo atiendo continuamente a gente que me dice que mi hijo me falta el respeto y yo le digo, ¿cómo criaste a tu hijo? ¿Cómo criaste? Porque el hijo que le falta el respeto al papá y a la mamá de alguna manera está respondiendo a algo. ¿Hubo límites? ¿Qué exigiste? ¿Respetaste sus emociones? ¿Respetaste sus sentimientos? ¿Respetaste lo que tu hijo era? ¿Respetaste? Porque cuando no lo hacemos, lo que estamos provocando es finalmente el fenómeno contrario. Generamos falta de respeto. Y esa falta de respeto se vislumbra en la manera en cómo nos tratamos. Ahora, en esto del respeto, hay que reflexionar en el sentido que las palabras tienen. La palabra respeto viene del latín respere. Respere en latín significa mirar bien, considerar, poner atención. Es decir, la palabra respeto en su origen no está pensado en el individuo que pide respeto, está pensado en el otro. ¿Por qué implica mirar bien? Porque mirar bien es lo primero para poder respetar. Tengo que saber a quién voy a respetar y tengo que conocer a quién voy a respetar. A mí me molestan esas frases, me respetas porque soy tu padre, me respetas porque soy tu esposo. No, el respeto no se exige, el respeto se da. Y cuando das respeto, vas a recibirlo de vuelta.
Yo recuerdo una tarde caminando en Libertador San Martín, me encontré con una profesora que yo aprecio muchísimo, que ya debe ser muy ancianita, que iba caminando empujando la silla de ruedas de su padre. Y ella se desvivía por su padre. Aparte de su trabajo en la universidad, ella atendía a su padre. Y yo le hice una pregunta para ver cuál era su reacción. Y le dije, profesora, ¿y no sería mejor que un enfermero o una enfermera cuidaran a su papá y no se desgastara tanto usted? Y ella me miró y poniendo la mano sobre el hombro del padre, dice, nunca le haría algo así a este hombre. Porque he tenido el mejor padre que una hija puede anhelar. Fue tan bondadoso, tan cuidadoso, fue tan buen padre que nunca voy a hacer eso. ¿Qué es lo que tenía ese hombre de su hija? Respeto. ¿Y cómo logró ese respeto? Se lo ganó. Pero en el mismo lugar, yo conocía gente y conozco gente anciana que no hay quien les pase ni un vaso de agua. ¿Por qué? Yo le digo a muchos varones, especialmente a varones, pórtate bien, viejito. Algún día vas a necesitar que te pasen un vaso de agua. Y la vida se encarga de devolverte cuando no haces las cosas bien. Hay gente que dice, ay, esos hijos tan descuidados. Momentito, antes de juzgar a los hijos, detente a escuchar a esos hijos. Yo no creo que sea correcto descuidar a ancianos, pero hay muchas reacciones que tienen una razón, porque algunos fueron bárbaros en su manera de actuar. Yo les he contado de mi padre, cuando mi padre estaba enfermo, antes de morir, lo echaron del hospital. ¿Sabes lo que es un anciano que lo echan del hospital? Llamó el médico y dijo, o ustedes se lo llevan o lo mando al psiquiátrico. Porque mi padre siguió siendo una persona insoportable, faltándole el respeto a medio mundo. Y un médico se plantó y dijo, no señor. O se lo llevan, y qué vergüenza, cuando mi hermana me contó, una sensación vergonzosa. No, el respeto se gana. ¿Y cómo se gana el respeto? Siendo respetuoso, actuando bien. El respeto no se exige, el respeto se da. Cuando alguien exige respeto, es porque no lo tiene. Nadie ni siquiera debería pedir respeto. Nadie debería ni siquiera solicitar que lo respeten. El vínculo matrimonial se basa en el respeto mutuo. Sin respeto no hay relación. Respeto de uno y otro. Ahora, ¿qué evidencias hay de falta de respeto? Violencia física, emocional, sexual. Eso es falta de respeto. No es que nosotros somos así y nos decimos todo. No, un momentito, las palabras también hieren. No puedes decir cualquier cosa. No puedes exigir cualquier cosa. La desconsideración es no ponerte en el lugar de la otra persona, no entender que la otra persona también tiene necesidades. El menosprecio. Hay gente que se cree dueño de su esposa o del esposo. Y yo le digo, un momentito, perdonen, pero el tiempo de la esclavitud se acabó. El matrimonio no te da derechos sobre otra persona, te da privilegios que lo puedes perder si no haces las cosas bien. Porque nadie es dueño de otra persona. Yo no soy dueño de Mary y ella no es mi dueña. Yo no le pertenezco. Eso es un error.
Tenemos un vínculo matrimonial porque hemos hecho un pacto que se puede romper en cualquier momento cuando una de las dos partes falla en su parte del pacto. Y la falta de respeto es un romper el pacto. Cuando hay indiferencia. Una mujer hace poco me decía con tristeza, si tan solo me diera gracias, tal vez sería más fácil. Nunca un gracias. Por nada. Eso es como una gota de agua cayendo sobre una roca. Termina por destruir a la persona más fuerte. No sé si lo dije. Otra falta de respeto, ausencia. No estoy nunca, especialmente para las cosas importantes. Control. ¿Dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? Me escribe alguien el otro día y me dice, mi marido me está exigiendo que le dé todas las claves de mis redes sociales, de mi WhatsApp, de todo. ¿Y por qué? Porque él quiere tener el control. ¿Por qué tiene que tener el control? Yo llevo 40 años con Mary cuando quiero hacer algo porque mi esposa de pronto se confunde. Tengo que estarle preguntando. ¿Por qué? Si el matrimonio no significa fusión, el matrimonio es unión. Hay una tremenda diferencia. Seguimos siendo individuos. Miguel Ángel, también. Miguel Ángel, muchas veces escuchamos que el matrimonio es uno. Incluso en la bendición, en la ceremonia se dice ya no son dos, sino son uno. ¿No será que ahí también viene una confusión que se arrastra y que es bueno aclarar? Bueno, ese es otro de los tantos versículos mal traducidos y mal entendidos. Porque no es eso lo que dice el texto original. El texto está hablando de unidad, no está hablando de fusión. Y una cosa es unidad y otra cosa es fusión. No es lo mismo. El matrimonio no nos fusiona, el matrimonio nos une, seguimos siendo individuos. Página 100 de Hogar Cristiano. Es un pecado permitir que tu individualidad sea avasallada. Es un pecado. Ella sigue siendo ella y yo sigo siendo yo. Nos unimos para formar un nosotros, pero seguimos siendo individuos. Y el respeto consiste en entender que ella es individuo y yo soy individuo y no tengo derecho a controlarla. Algunas mujeres casadas con celoso dicen, no, es que mi marido se preocupa por mí. Pamplina. No, yo me preocupo por un niño. A mi nieto, a mi nieta, ando pendiente de mi nieto y mi nieta, que son mis vecinos. ¿Dónde están? Cuando están en casa, el otro día me encargaron el otro día mi nieta tiene 3 años, me hizo pasar un susto. Me dejaron a cargo mi nieta y mi nieta se quedó jugando. Está en mi escritorio y la nieta estaba en una salita que está al lado del escritorio jugando y de repente desapareció. Y se me salió el corazón por la boca y empiezo a mirar y la Muy se había metido dentro de una caja y estaba escondida a propósito. Y de pronto me doy cuenta y abro la caja y está con una sonrisa ahí mirando, te engañé. 3 años la criatura. A los niños hay que controlarlos, pero a un adulto no. No. Yo no ando diciéndole a Mary qué voy a hacer o no, y Mary tampoco. Nos solemos informar simplemente para que la otra persona sepa, pero hoy día con celulares ni siquiera eso. ¿Para qué? Pero andan algunos pensando, diciendo, nosotros hemos atendido gente que ha perdido el control de todo. Yo atiendo a gente que no puede comprarse ni un caramelo si no lo informa. Eso no es matrimonio, eso es cárcel. Manipulación y chantaje. Nadie te va a querer como yo te quiero. No le crean a eso. Eso son enfermos. Siempre va a haber alguien que te va a querer. Eso es manipulación. Comparación.
Cuando te comparan es una falta de respeto porque cada individuo es distinto. Cada persona es distinta. Y siempre vas a encontrar a alguien que en algún aspecto lo haga mejor que tú. Por lo tanto, comparar es una falta de respeto. No puedes comparar, no corresponde. Infantilización. Yo suelo bromear, pero no es broma, es serio. Algunos tienen tan metido algunos conceptos que dejan de llamarse esposo y esposa, se llaman papi, mami. Perdónenme, pero eso es, para empezar, ahí hay una cuestión psicológica. Yo no me casé con mi papi, ni con mi mami. Cuando Mary se pone medio denso, yo digo, mi mamá vive en Iquique, en Chile. Usted no es mi mamá, usted es mi señora. Punto. Y esta flaca de pronto se olvida porque tiene alma de profesora y empieza a dar instrucciones. Y yo no aguanto. Claro, pero lo típico no significa que esté bien. No, la infantilización de la relación es muy peligrosa. Hay gente que empieza a perder la capacidad de hacer algunas cosas. Yo recuerdo haber asesorado a una viuda, con Mary también trabajamos con ella. El esposo murió de repente, así, de esas muertes fulminantes. Y ella no sabía hacer absolutamente nada. Se bloqueó completamente, no tenía idea de cómo se hacían las compras, no tenía idea de las cuentas bancarias, no tenía idea de nada. Y entró en una crisis profunda. ¿Eso es infantilización? No, el hecho de tener habilidades distintas no significa que debas tratarte como si fueras niño o niña. Tienes que hacerte cargo, eres adulta, eres adulto. Tienes que hacerte responsable de tu vida. Cuando mi esposa se pierde, es fácil de perderse. Pero como hoy día existe Google Maps, le digo, mi amor, Google Maps. Listo. Porque sí, porque cuando anda sola, se ubica. Cuando anda conmigo, se despista. Yo digo, a ti es especial, porque sale conmigo y anda perdida. Anda sola y nunca se pierde. La cuestión es medio Google Maps. Manipulación religiosa, típica de congregaciones religiosas. Es que yo soy la cabeza. Un momentito. Eso es una maldición ese texto cuando se saca de su contexto. Citamos el 23, pero no olvidamos del 21. A ver, queridos, alguien que me diga de memoria Efesios 5:21, sin abrir la Biblia. No. Pero del 23 sí se acuerdan. ¿Se dan cuenta del problema? Y como citamos el 23 desconectado del 21 y desconectado del 24, le hacemos decir al 23 lo que no dice. Estudien la Biblia, especialmente mujeres, para no ser manipuladas. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Quién se somete a quién? ¿Quién se somete a quién? Ambos. Y como los griegos eran tan duros de cabeza como muchos de los que están escuchando hoy día, Pablo quiso explicarle a los varones griegos que consideraban que las mujeres valían menos que un animal, qué significaba someterse. Y le dice, ustedes son cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia, que estuvo dispuesto ¿a qué? A morir por la iglesia. Así que cuando te está diciendo que eres cabeza, no te está diciendo que eres el que manda. Te está diciendo que tu esposa es tan valiosa que deberías hacer por tu esposa lo que hizo Jesús por la iglesia. ¿Y qué hizo Jesús por la iglesia? Murió
por ella. Así que si no estás dispuesta a morir por tu señora, llámate pie, llámate oreja, lo que sea, pero cabeza no. Otra manipulación religiosa es el perdón. Se exige el perdón, se ha equivocado profundamente él o ella y se exige el perdón. ¿Es bueno el perdón? ¿Es necesario el perdón? Sí, siempre. Siempre es bueno perdonar. Es bueno perdonar para uno. Al que se le ha hecho la falta, es bueno perdonar. Es sano perdonar. Pero lo que no es necesariamente justo hacer es reconciliarse. Es buena la reconciliación, pero a veces no corresponde porque el daño emocional que se ha hecho es tan profundo que volver a unir a un par de esposos después de haberse hecho tanto daño es insano. Perdonar siempre, pero eso no, porque dice, porque la Biblia dice que tienes que perdonarme, pero no significa que tengamos que necesariamente reconciliar. Eso se dice muy rápido ahora. Todo eso lleva procesos y lleva también tratamiento profesional en su debido momento. Perdonar siempre, reconciliarse cuando sea posible. Y a veces no es posible. Control monetario. ¿Quién le dijo a los varones que son los únicos que son capaces de administrar los recursos económicos? Porque que yo sepa, no hay relación entre administración y gónadas. No, esas son habilidades aprendidas. Y lo que yo he aprendido es que existen habilidades de administración financiera, tanto en varones como en mujeres. Y en algunos casos, las mujeres en algunas cosas tienen mejor capacidad administrativa que los varones. ¿Y listo? Suponer que tú, porque eres el marido, tienes que administrar el dinero, me parece no solamente absurdo, me parece infantilizar a tu esposa. Nosotros hablamos, cuando hablamos de educación financiera, hablamos de educar, de enseñar, de hacer presupuestos con los hijos, etcétera. Porque hay que enseñar, pero no controlar. De acuerdo a las habilidades también, que uno es más habilidoso que el otro. Me dio miedo el micrófono. Yo voy a dar un curso en el mes de marzo durante 4 jueves para la Logos University, una universidad evangélica de Estados Unidos, que me han contactado específicamente para dar un curso sobre educación financiera para el hogar. Porque una de las causales más importantes de deterioro de parejas a nivel mundial es la finanza, pero no la cantidad de dinero, porque esto sucede con gente rica y con gente pobre, sino, como dice Clara Coria, una especialista argentina, el dinero es un símbolo de poder. Y cuando yo manejo el dinero estoy queriendo tener poder. Hay que administrar. Mary y yo tenemos cuentas bancarias conjuntas. Ella sabe cuánto hay en la cuenta y yo sé cuánto hay en la cuenta. Cuando vamos a gastar más de la cuenta, nos preguntamos, porque esto no consiste en... Hay unos varones que tienen un cerebro así chiquitito, porque dicen, es que yo trabajo y yo tengo que administrar porque es mi dinero. ¿Y por qué te casaste? Si cuando te casas lo primero que tienes que renunciar es a la billetera. Eso no te lo dijeron nunca. No es mi dinero, es nuestro dinero, nuestros recursos, y tienen que ser administrados conjuntamente. Algunos dicen, ay, que yo salgo a trabajar. ¿Y qué se queda haciendo tu señora? Las que se quedan en casa cuidando niños. ¿Eso no es trabajo? Y en muchos casos es un trabajo muchísimo más complejo, difícil y cansador que el trabajo que hace fuera de casa. Ya quisiera ver a algunos varones cuidando niños todo un día. Mujeres cuidan a niños todo el día y luego llega el niño grande para que lo cuiden a él.
Eso no corresponde. Desacreditación. Pensar que la esposa no es suficiente, que tu familia no es suficiente, que tú... Y yo digo, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué te casas si vas a hacer eso? ¿Por qué? Desacreditar. El amor no se centra en recibir, sino en dar. Miren la Biblia. Siempre el amor está en función de dar, no en recibir. Lo primero que se debe dar es respeto. Cuando no hay respeto, eso es evidencia de falta de amor. Nadie está obligado a quedarse en una relación donde no hay respeto. Sin respeto se rompe el pacto del amor, porque ahí no hay respeto. Nadie puede juzgar a otro cuando se aleja por falta de respeto, porque tú no estás en los zapatos de esa persona. Yo escucho historias de terror todas las semanas. Todas las semanas. Yo en el hotel no estoy descansando. Hoy día he trabajado atendiendo personas online. Mientras mi comadre salió a pasear, yo me quedé ahí atendiendo a algunas, porque ella también atiende online, pero hoy día no tenía nadie. Pero yo no. Y de pronto es triste tener que escuchar cómo la gente, la falta de respeto va socavando tu autoestima, tu seguridad en ti misma. Hace poco una mujer me decía, antes de casarme yo no era así. Claro, porque cuando te empiezan a faltar el respeto, esto es como una gotita que va cayendo. Las gotitas de agua que parecen tan inocentes terminan por romper el granito más fuerte. Porque tanto da la gotita que termina por romper y mucha gente termina destruida porque le faltan el respeto una y otra vez. Recuerdo una anécdota que tú me contaste, que había una hermana de iglesia que estaba con un esposo que la maltrataba mucho y ella ya no soportaba más y se acercó al pastor y le dijo, pastor, yo ya no soporto más a este hombre porque me maltrata, porque me hace pasar muy malos ratos y realmente tenía muchos antecedentes de estar pasándola muy mal. Y el pastor le dijo, pero ¿cómo es posible? Quédese con él si él es tan bueno. Bueno, si usted lo encuentra tan bueno, venga a vivir con él, pues, se lo paso, se lo entrego, se lo dejo, usted quédese con él. Es muy fácil dar recomendaciones cuando nosotros no estamos viviendo la realidad de la persona que está sufriendo. Hay una frase de Elena G. de White que está en camino, o sea, en Hogar Cristiano, donde dice que detrás de las puertas de muchos hogares se esconden verdaderos infiernos. Y hay mucha gente que finge ante los demás una realidad cuando vive otra realidad al interior de sus hogares. El respeto nunca es unilateral. El respeto es una vía de ida y de vuelta. El respeto siempre tiene que ser mutuo. La Biblia no alienta el respeto de una parte y no de la otra. La Biblia siempre alienta la necesidad de respeto mutuo, honra mutua, como dice la Escritura. No hay posibilidades para tener éxito en un matrimonio si no hay respeto. Muy bien, vamos a dedicar tiempo a contestar preguntas. Ya nos llegó alguna. No sé si de Zoom han hecho alguna. Los que están viéndonos a través de Zoom pueden hacer preguntas. Aquí hay alguien que nos está ayudando para hacernos llegar esas preguntas. He leído Deuteronomio 6, no concuerda con lo que dijo acerca del divorcio y repudio. Yo estudio 2 años el texto y tú lo lees en 2 minutos y ya sabes. Eso es lo que pasa. Para empezar, estás leyendo la traducción. Yo estoy leyendo en hebreo. Y sería muy interesante que escucharas el tema que doy sobre Deuteronomio para que entiendas cómo ha sido manipulada históricamente la traducción de ese texto. Porque el texto es claro, muy claro, en decir que si alguien repudia a su mujer, dele carta de divorcio para que ella pueda volver a casarse. Lo dice explícitamente. Así que vuelvo a repetirte, querido. Y es lo que yo le digo a la gente. Yo nunca dejo de sorprenderme
con estas cosas. Se trata de estudiar, no de leer. La Biblia no es un periódico, es un libro que hay que escudriñar, que hay que indagar. ¿Corresponde la traducción? ¿Ha sido manipulada la traducción? Yo ando trayendo en mi computador. ¿Saben cuántas Biblias yo tengo en mi computador? Tengo 240 traducciones en inglés, en francés, en italiano, en castellano, y las tengo versiones en griego, en hebreo, varias versiones, y voy comparando para poder entender. Y cuando alguna cosa me sorprende, voy a los léxicos, voy a los diccionarios. ¿Ustedes creen que eso se realiza en un día? Demanda tiempo. Así que no hagan esto, queridos. Vayan al texto, estudien. Algunas personas dicen, ay, es que yo no estudié teología. No necesitas estudiar teología, necesitas estudiar. Eso significa buscar las herramientas. Hoy día hay tanta herramienta. Yo hubiera querido tener las herramientas que hay hoy día. Hay un sitio web que es sword.net, que lo creó un millonario que se dedicó a comprar los derechos de traducciones y lo ha puesto gratuito allí. Y hay un montón de herramientas, hay léxicos, hay herramientas intertextuales, hay diccionarios, hay enciclopedias bíblicas, hay de todo. Tú no necesitas comprar ningún libro, está todo allí. Isword.net. Así que hoy día, a mí me habría encantado cuando yo estudié teología haber tenido esa herramienta, porque hoy día hay muchísimo para estudiar. El que no estudia hoy es simplemente porque no quiere. A modo de sugerencia, es bueno que nos reunamos en grupos pequeños para estudiar estos temas, porque esto también es evangelio, son buenas nuevas, porque esto también es conocer profundamente el pensamiento del Señor para ser más plenos, porque el Señor quiere que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces, es bueno dedicarse a estudiar con amigos, a ver qué es lo que dice, con varias mentes que se estén concentrando y que no de a una salga una conclusión, sino que ser como los bereanos, estudiar, profundizar, porque de esa forma se logra llegar a muy buenas conclusiones. Y como decía yo al comienzo, hay que usar el sentido común, porque Dios tiene más sentido común del que nosotros creemos. Ahora, que se lo acerque. Si le pido que se acerque el micrófono. Yo soy muy fehaciente en algunas cosas. Lo soy como docente universitario, lo soy con mis alumnos. Mary ha sido alumna mía, así que me conoce muy bien como docente. Cuando algunos alumnos me decían, y la Biblia dice tal cosa, a ver, un momentito, repíteme lo que dice antes y repíteme lo que dice después. Y si no eres capaz de repetirlo, entonces no me cites ningún texto de la Biblia. Y cuando me llegaban diciendo, ya leí lo antes y después, ahora explícame por qué lo dice el autor, a quién se lo dijo, cuáles eran las circunstancias, cuáles eran los motivos que había que exigió que ese autor escribiera lo que escribió. ¿Y por qué? Porque hay que indagar. Me falta mi micrófono. Mañana va a estar. Y se me fue. Por pelear se me fue la idea. Nosotros cuando llegamos a Europa nos dijeron, aquí los grupos pequeños no funcionan. Como yo siempre ando contracorriente, dije, no funcionan porque no quieren. Y formamos un grupo pequeño en casa, pero vino la pandemia. Así que el grupo pequeño se convirtió en un grupo de estudio bíblico online. Hoy día tenemos más o menos 100 conexiones todos los sábados de más o menos 12 países. Estudiamos la Biblia. Cuando estudiamos el libro de Juan, fue el primer libro que estudiamos, estuvimos 3 años y medio estudiando el libro de Juan. Y los martes. Todos los sábados y todos los martes, es decir, 2 horas a la semana estudiando el libro de Juan. Y algunos dicen, yo leí el libro de Juan. ¿Leíste?
Eso lo puede hacer un niño. ¿Estudiaste? Después estudiamos el libro de Gálatas, estuvimos casi un año. Después estudiamos el libro de Romanos, estuvimos casi un año. Y ahora estudiamos Primera de Corintios. En Primera de Corintios, como ya habíamos estudiado Gálatas y Romanos, fue más fácil, así que tuvimos casi 8 meses. Y ahora estamos en Segunda de Corintios. Y ya llevamos 3 meses y vamos recién en el capítulo 2. Estudiar implica escudriñar, escarbar, buscar el filón, preguntarse qué quiso decir, por qué quiso decirlo, bajo qué circunstancias, etc. Y no es lo mismo leer. Un niño puede leer. Eso no es lo que hay que hacer. Es que yo leo la Biblia. Eso lo hace cualquiera. Estudiar es una cosa distinta. Es un detalle. Que lo que se escribió hace muchísimos años, nosotros queremos aplicar esa misma idea a nuestra realidad. Hay una realidad irrefutable, que es el amor de Dios, su sacrificio, su salvación. Eso nadie lo puede discutir. Nosotros no necesitamos hacer un estudio profundo para saber cómo fue el amor de Dios y cómo fue su sacrificio y cómo Dios nos ama y cómo murió en la cruz para salvarnos. No hay duda. Pero hay otro tipo de costumbres, de conceptos que fueron dados a personas que vivieron en una realidad tan diferente a la que vivimos nosotros ahora, que nosotros queremos trasladar esos conceptos a nuestra forma de vivir. Y eso hay que también estudiarlo para darse cuenta si es aplicable o no. Solemos citar el texto de Timoteo, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Están seguros? Yo no puedo creer que algunos párrafos del Antiguo Testamento sean inspirados por Dios. Deuteronomio 22, por ejemplo, si una mujer es violada y no grita, es culpable de la violación. El mismo capítulo. Si una mujer es violada y el violador le ofrece matrimonio, el violador queda libre de culpa. ¿Será? Ahora, cuando uno mira el Código de Hammurabi, eso es copia del Código de Hammurabi. Entonces tengan cuidado. Hay que examinar con cuidado, hay que escudriñar. Por eso que Jesucristo repitió constantemente, se les dijo, pero yo les digo. ¿Qué estaba haciendo Jesús con eso? Aclarando, profundizando, refutando. Se les dijo, pero yo les digo. En el mismo Antiguo Testamento dice, si tu hijo te desobedece, lleva donde los ancianos y apedréalo, y la primera piedra, ¿quién tiene que lanzarla? El padre. ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto a asesinar a su hijo? No, entonces tengan cuidado. Tengan cuidado, porque el concepto de inspiración, Elena G. White dice, Mensajes Selectos, el tomo 2, el capítulo 1. Dios no es el autor de la Biblia. Dios, que estoy esperando que que les haga eco, Dios no es el autor de la Biblia. La Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios. ¿Pero qué inspiró Dios? La mente, no las palabras. Ellos eligieron sus palabras por su contexto. Cuando estemos en la tierra nueva, como vamos a estar toda la eternidad, en algún momento voy a agarrar a Pablo del cuello. Si podrías haberlo dicho más fácil, ¿por qué lo dijiste difícil? Porque era rabino. Y los rabinos se especializaban en hacer difícil lo fácil. Y Pablo, a medida que fue aprendiendo y creciendo, fue entendiendo que tenía que decir las cosas más sencillas. Por eso que sus últimos libros son más sencillos. Filipenses, comparado con Gálatas, es muchísimo más leíble porque maduró, porque entendió, porque después de enseñar tanto se dio cuenta que la cosa hay que decirla de una manera distinta. Entonces tengan cuidado. Tengan cuidado. Por eso es la importancia de escudriñar con cuidado. No todo lo que está escrito en la Biblia es ejemplo
Hay cosas que están escritas en la Biblia que son anti-ejemplo. Situaciones que están presentadas para que tú veas y no lo hagas. No lo hagas. A mí David se me atraganta. Porque David, perdónenme, yo no lo quisiera de vecino. Claro, se arrepintió, pero Dios, ¿qué le dijo Dios a David? Nunca más se va a apartar la espada de tu casa. Y el pobre David lo pasó mal el resto de la vida. Así que tengan cuidado de ponerlo de ejemplo, porque no es un buen ejemplo. Yo voy a contradecirlo. Es un buen ejemplo porque Dios no le importó su pecado, tenía sus consecuencias, pero Dios lo perdonó, así como nos puede perdonar a nosotros. En ese aspecto es bueno hablar de David. Pero es como un elefante en cristalería. Avanzó, pero dejó el reguero. Dañó a sus hijos. Murieron casi todos sus hijos a consecuencia de lo que hizo. Entonces, sé capaz de criticarlo. Lo que dice Mary es cierto. Dios lo perdonó, Dios lo restauró, pero no le quitó las consecuencias. Eso también para mí era motivo de conflicto. No le quitó las consecuencias. Cuando tuvo oportunidad de elegir, eligió a Abigail, una mujer inteligente. Pero cuando dejó de pensar, cometió un error tras otro y fue así en bajada. Cuando podría haber sido la historia distinta. Aquí hay una pregunta, que es la última, que no sé muy bien cómo contestarla, porque dice, ¿cuál es el concepto correcto de pareja con respecto a la Biblia y cómo se entiende en Europa? Esto seguramente lo está haciendo alguien que está fuera de Europa. En Europa no hay un concepto único de matrimonio. Cambian. ¿Por qué? Porque Europa es una multitud de países con diferentes culturas, con diferentes impresiones. No es lo mismo pensar el matrimonio en Francia que pensarlo en algunos países, especialmente como Rumanía, Bulgaria, donde hay otros conceptos, entonces no podemos hacer unificados. Ahora, la Biblia no tiene tampoco un solo patrón. Lo que Mary habló ayer sobre el matrimonio en la iglesia. Ustedes saben que eso es un invento. En ninguna parte de la Biblia aparece eso. Eso es un invento del siglo VIII. Los matrimonios originalmente no los oficiaban, perdón Francisco, no los oficiaban ningún pastor, ningún sacerdote. ¿Quién oficiaba los matrimonios? Los padres. ¿Dónde se oficiaban? En la puerta de la casa que iba a ser la casa del matrimonio. Y durante siglos se hizo eso, hasta el VIII, cuando la iglesia empezó a adquirir poder, y lo primero que hicieron es decir, no se hace ningún matrimonio si no lo autoriza la iglesia. Y entonces para sancionar eso tenían que casarse en la puerta de la iglesia. En la puerta, afuera. Porque el matrimonio no era considerado santo. Pero después vino un príncipe y dijo, ¿cómo me voy a casar yo en la puerta igual que todos los roteques y con la gente gentuza? No, yo tengo que casarme adentro. Y hubo una tremenda pelea y el príncipe, por poder y manipulación, logró que le dejaran casarse un poquito más. O sea, no fue en la puerta, tampoco fue en el altar, fue un paso adentro de la iglesia. Hasta que llegó un rey, dijo, ¿cómo me voy a casar yo ahí igual que un príncipe? Yo soy el rey, tengo que casarme en el altar. Y de ahí se instauró una tradición. No, los matrimonios eran un pacto. ¿Un pacto entre quién? Entre un hombre y una mujer. Un pacto que era llevado con Dios, pero claro, por todo tenemos que presentárselo a Dios para recibir la bendición de Dios en todo, incluyendo el pacto. Pero creer que el pacto es lo que hace el matrimonio, o sea, la ceremonia es lo que hace el matrimonio, no. Cuando dice la gente es que nosotros nos leímos los votos matrimoniales fueron inventados en 1537 en la corte del rey Enrique VIII para favorecerlo a él.
No. Yo por eso hago que en las bodas que yo realizo, las parejas hagan sus propios votos. Porque cada pareja es un mundo, cada pareja es un universo. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que debemos entender en la Biblia? En la Biblia el matrimonio no es un sacramento, ni tampoco es un contrato civil. Un sacramento es un invento del siglo VIII y el contrato civil es un invento de la Revolución Francesa. ¿Qué es el matrimonio en la Biblia? Un pacto. De eso vamos a hablar. Un pacto. No es un sacramento. Y el matrimonio lo inventó Dios, pero lo inventó como un pacto. Por eso que la palabra más repetida en el Antiguo Testamento es la palabra pacto. ¿Qué hace Dios con su pueblo? Un pacto. ¿Y qué es un pacto? Es un acuerdo donde ambas partes eligen, deciden hacer su parte. ¿Y cuándo se rompe un pacto? Cuando una de las partes o las dos partes no cumplen su parte del pacto. No tiene que ver con otras razones que hemos introducido a través de la historia. Quiera Dios bendecirnos, acompañarnos, guiarnos. Hay mucho que pensar. Probablemente escuchan cosas nuevas que no han escuchado antes. Yo los invito, como invito siempre, lee tu Biblia. No solo la Biblia, estudia, porque la Biblia necesita ser aclarada por herramientas, arqueología, historia, lingüística, etcétera, para poder aclarar conceptos que así rápidamente no se entienden con facilidad. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe. Nos encontramos mañana en el tercer tema. Muchas gracias, pastor y hermana Mary. ¿Cuánto hemos estado aprendiendo? Muy bien, vamos a escuchar con la ayuda del Señor el especial que teníamos preparado para esta noche. Así que lo tenemos a cargo de Eucaris. ¿Podemos subirle el volumen? Esperamos que se pueda escuchar. Quiero
Buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia de Tallers. La Muchas canción que voy a gracias por el entonar especial ahora de habla Eucari, sobre muy la bonito, importancia de tiempo de entregarse a amar. Dios para que Ahora, Él mis pueda... hermanos, los que estamos aquí, los que están en el Zoom, vamos a orar, hablaremos con nuestro Señor. Nos ponemos de pie los que quieran y oramos. Te damos gracias, oh Dios grande y maravilloso, por estos días, Señor, que tú nos estás bendiciendo con estas charlas tan interesantes, Padre. Te queremos pedir primero que tú, Señor, nos perdones y que si hemos ofendido, Señor, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a un familiar, oh Dios, a alguna otra persona, que, Señor, podamos alcanzar tu perdón, Padre. Oh Dios, también te queremos pedir, si hay algún matrimonio, alguna pareja, Señor, que está herida, que está dañada por algún proceder de su otro compañero, oh Dios, que tú puedas sanar, que tú puedas limpiar, Señor, que tú puedas salvar. Queremos, Señor, pues presentar una familia lo más perfecta que podamos ante ti, Señor. Sabemos que somos frágiles y débiles, pero te tenemos a ti, Señor, para que tú nos des esa sabiduría, esa fuerza, ese coraje para llevar hacia adelante nuestros hogares, Padre. Quiero dar muchas gracias al Ministerio de Familia por esta iniciativa tan bonita, Señor, y también por agradecerle a Pastor Miguel Ángel y a Mary, que han accedido, Señor, a alimentarnos un poco y a darnos un poco más de conocimiento que quizás no teníamos, Señor. Oh Dios de los cielos, gracias por este día tan maravilloso que tú nos estás dando, Señor. Que tu paz y tu bendición quede en cada persona que está aquí y las que están también en Zoom, Señor. Oh Dios, gracias por todo. En Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén.